Buenas noches a todos, gracias por vuestra presencia. Desde que iniciamos todo este proyecto del Partido Popular nos propusimos realizar una serie de charlas con gentes que saben mucho de los temas que hemos ido trayendo. Tuvimos una de agricultura, estuvo Joaquín Salvo. Recientemente, en el mes de febrero, tuvimos una charla con José Ignacio Senao de Industria, Comercio y Turismo. Y nos tocaba, al final optamos por dejar, yo creo que el tema estrella, para la última de las charlas. Se ha producido en el último año una situación en Caspe que os voy a decir, que todos conocéis, con el tema de urbanismo y sobre todo de las construcciones rurales. Entonces, cuando planteé esta charla coloquio, porque abriremos un periodo de coloquio, tuve un especial interés en que estuviera con nosotros Yolanda Bañes, porque en vuestras bocas ha ido seguramente muchísimo, es que en Alcañiz han dado una solución. Bueno, pues ahora lo sabremos, porque ella es la artífice del Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz, puesto que se inició y todos los trámites se hicieron cuando ella era responsable de ese área en la ciudad cercana. En estos momentos me ha dicho Yolanda, que voy a presentar, es licenciada en Derecho, ha sido responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de Alcañiz del 95 al 99, de 2003 a 2007, es diputada en las Cortes de Aragón y ponente de la Ley de Urbanismo de Aragón. Sabe mucho de estas historias de urbanismo y lo más importante es que tiene la práctica, o sea, porque podríamos haber optado por teoría, por el derecho y hablar de leyes, pero Yolanda conoce muy bien, porque lo ha sufrido en sus carnes, la práctica y el tema de las viviendas rurales en Alcañiz. Con nosotros está, para mí, un gran amigo, pero un gran jurista. Manuel Guedea es seguro, y no os quepa la menor duda, que es uno de los mejores juristas que tiene esta comunidad autónoma y posiblemente de todo el Estado. Es profesor asociado de la Facultad de Derecho de Zaragoza, es letrado de la Diputación General de Aragón, es diputado en Cortes, fue mucho tiempo portavoz del Grupo Popular en las Cortes y yo creo que ha sido ponente en casi todas las leyes que han salido de las Cortes de Aragón, en algunas. Bueno, pues él nos hablará de la parte jurídica y sobre todo de esa parte jurídica de legislación municipal que a veces nos perdemos y no sabemos muy bien por dónde andamos. Bueno, pues ahí lo tendréis a vuestra disposición para hacerle las preguntas que queráis. Y nada, yo os dejo ya en compañía de ambos. Empieza Manuel. Oye, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar al Partido Popular en Caspe que me haya invitado aquí a estar con vosotros y a todos los de la comarca, porque veo ya de todos los municipios que estáis por aquí, de Fallón, Onaspe y Maella, he visto por aquí, supongo que alguno llegará más, ¿no? En tercer lugar, vamos a hacer bueno el dicho de Baltasar Gracián y vamos a intentar, si breve, cumplir el famoso dicho y lo bueno, si breve, dos veces bueno, porque en este sentido, como ha explicado Néstor, también es importante el coloquio y las sugerencias que salgan adelante. Y después la intervención de Yolanda, que dado que intervino muy directamente en la tramitación tanto de la nota como de la LUA, aunque para ver su intervención y al mismo tiempo el tema de su experiencia en el gobierno y en la oposición en el Ayuntamiento de Alcañiz, también bastante interesante, ¿no? En el sentido de lo que quería yo, una exposición, como tiene con Yolanda, de tipo general en este momento, saber que efectivamente, y algunos de vosotros sois del sector o bien habéis trabajado en los ayuntamientos, en esta legislatura el Gobierno de Aragón planteó nueva lota y nueva LUA, ¿no? Eso es el asunto. Desde el Partido Popular, en primer lugar, pensábamos que a lo mejor habría que modificar algún aspecto de las mismas, pero no es una cuestión de estar con cada legislatura introduciendo modificaciones en el urbanismo y la ordenación del territorio. Esa es la primera cuestión
que desde el Partido Popular creemos que además para un sector como es el urbanístico y como es la ordenación del territorio, una estabilidad y una seguridad jurídica y no estar modificando. Al mismo tiempo tenemos que decir que desde el año 99 que se había aprobado la LUA, en diversas hubo modificaciones puntuales, bien por vivienda, bien por proyectos concretos, por lo tanto creo que ahí es una cuestión importante. Si habéis leído últimamente los acontecimientos políticos, concretamente ha tenido por cierta relevancia en el punto de vista económico y político y jurídico, pues es el consejo que creó el gobierno de Cataluña de asesoramiento en materia de empresas y demás, y dos cuestiones que creo que es importante para reflexionar hoy, que han recomendado los representantes de las y directivos, propietarios y directivos de las más importantes empresas de Cataluña, dos sugerencias al nuevo gobierno de Cataluña. Uno, agilización y simplificación de procedimientos que tramitan los particulares ante las administraciones públicas, y en segundo lugar, lo que se viene llamando que es necesario en España por la calidad institucional y la seguridad jurídica. No se puede estar cambiando. El día último que estuve en Caspe, que tuvimos el acto, pues creo que algunos preguntaron en una reunión que tuvimos con empresarios, pues tema de la fotovoltaica, que en 4 meses llevemos 3 normas distintas, y si hablamos de cajas de ahorro, en 3 años llevamos 3 normas distintas, y entonces el gobierno dijo que se iba a solucionar el tema de las cajas, y ya está. Yo creo que eso es una cuestión que hay que valorar importante. También ayer asistía yo en la Facultad de Derecho a una jornada que había sobre la famosa Directiva de Liberación de Servicios, Directiva Bolkestein, y creo que en el ámbito local va a tener bastante importancia, y en la Ley de Economía Sostenible ha modificado la Ley de Bases de Régimen Local en el tema de autorizaciones y control por parte de la... Creo que asistiremos, si la Unión Europea sigue adelante, y parece que sigue adelante, pues a un cambio de mentalidad de funcionarios, de políticos y de ciudadanos. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades que ahora están sujetas a control mediante autorización o licencia se tendrán que tramitar como comunicación previa o como declaración responsable, y lo que hasta ahora es un control preventivo de la administración tendrá que pasar desde una facultad de inspección. Creo que también es importante, y la LUA y la LOTA son anteriores, pero yo creo que ahí el asunto creo que es bastante importante tenerlo en cuenta. También cuando hablamos de urbanismo y ordenación del territorio, hay que tener en cuenta 2 sectores de intervención administrativa, 2 sectores de legislación y de departamentos distintos, como son medio ambiente y patrimonio cultural, que también inciden. Se ha pasado, a lo mejor hubo en nuestro momento cuando gobernamos, creer que una comisión provincial y un consejo debía subir todo, pero en estos momentos tenemos Consejo Provincial de Urbanismo, Comisión de Patrimonio Cultural, Comisión Provincial de Calificación a efecto de las actividades sujetas a la autorización ambiental integrada o sin autorización ambiental integrada, por supuesto, de declaración de impacto, etcétera, y por otra parte el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón. Si queremos también reducir la administración, no parece que vayamos en este sentido por buen camino. También hay otro peligro, que el otro día lo comentabas cuando en el último pleno Yolanda y yo veíamos lo que íbamos a decir, porque al hilo sabéis que se debatió por parte del PAR, presentó una iniciativa que era la ley de el proyecto, la proposición de ley, correctamente dicho, de capitalidad. Y es otro peligro que viene al urbanismo y a la ordenación del territorio. Si hacemos leyes de montaña, después dice no ley de montaña no, más pensando en el esquí, pero en ciertas zonas de Aragón hay matizaciones ya para el LUA y para la LOTA. En Zaragoza ahora en Zaragoza parece que tiene que haber ciertas matizaciones, después dice, hombre, y en su entorno, pues si es un área metropolitana entorno, también tendremos que introducir modificaciones. Entonces, ¿dónde se va a aplicar la LUA? Realmente tenemos que ser serios en este sentido e intentar desde el Partido Popular mirar un régimen feudal aquí en Aragón que por especificaciones, pues, en un sitio hay un secano, en otro sitio hay cerca un embalse, vamos a cambiar. Creo que tiene que ser autonomía municipal para que cada municipio pueda aprobar dentro de sus necesidades y peculiaridades un plan general correspondiente, pero con una ley urbanística, con una vocación para toda la comunidad autónoma. Y al mismo tiempo también una cuestión importante es la aplicación de estas leyes. Se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio, se dijo que la estrategia territorial de Aragón, que era importantísima, y hasta el momento, ¿habéis oído hablar alguna vez de esto? No se ha oído hablar nada más, y se dijo que aquello era importantísimo, eso por parte del PAR. También se dijo los proyectos, planes y proyectos de interés general de Aragón,
importantísimos y esto va a ser lo mejor. Y a los pocos días se acabó lo de ley escala, ya marchándote. Ahí el proyecto que iba a ser el más importante del gobierno de Aragón para la creación, gran escala, por una ley especial y ya no se aplicó. También hay que creerse las cosas. Si aprobamos una ley de ordenación del territorio y decimos que lo fundamental es la estrategia territorial de Aragón, siguiendo los mandatos de la Unión Europea, pongámosla en marcha. En estos momentos siguen vigentes las directrices generales que se aprobaron en la época del Partido Popular. Por otra parte, también me parece que en efectivo solamente ha habido en estos momentos de directrices parciales, siguen las de ordenación ganadera que ya había antes, son las únicas que después que se dijo que esto iba a solucionar gran cantidad de problemas que se iban a solucionar por la ley de ordenación del territorio, estamos igual. También hay otra cuestión, ya para finalizar, tema que afecta bastante, y claro, el urbanismo, hay formas de verlo en la ley, porque es una ley que procede de un gobierno PSOE, ¿verdad? PSOE-PAR, pues indudablemente hay una preocupación, una idea de restar, entiendo yo, a la empresa, a la iniciativa privada, ciertas facultades. Desde el Partido Popular tenemos que opinamos de distinta forma, creemos que las administraciones deben crear el entorno para que el desarrollo de las actividades económica, política y social sea adecuado, y en ese sentido creo que hay una visión distinta. También nos criticamos, claro, parte de la modificación indudablemente de la ley de urbanismo de Aragón viene motivada por la modificación que hizo el PSOE de las competencias que en este momento tiene el Estado en materia urbanística, que son escasas, que se limitan al estatuto de la propiedad en líneas generales, y después el tema concreto de valoraciones y expropiaciones, que como sabéis, pues expropiaciones tenía apuntado las expropiaciones en estos momentos según cómo se valore, y Yolanda lo sabe por lo que está pasando en Alcañiz, para un ayuntamiento es que en estos momentos, según lo que tenga que expropiar, si es suelo urbano, es que no puede expropiarlo, el proyecto se va de precio absolutamente. Por lo tanto, una cosa que hay que repensar, cómo tendrán que actuar en el contexto que nos vamos a mover las administraciones públicas a efectos de valoraciones de suelos. Y también ha habido en los últimos años en España una situación que ahora ha cambiado y en los 2 últimos años nada tiene que ver. Durante 4 o 5 años, y la legislatura anterior sobre todo, buena parte del desarrollo de servicios y de obras públicas iba vinculado a proyectos urbanísticos. Esto se ha acabado y a corto plazo no los va a haber, por lo cual efectivamente hay ayuntamientos que en estos momentos pues tienen un problema a lo mejor de mantenimiento de ciertos servicios o instalaciones que crearon al hilo de unas importantes inversiones que se hizo por la iniciativa privada en los correspondientes municipios de urbanizaciones. Vía convenios, vía cesiones y demás se consiguieron ciertas cosas que en estos momentos hay que replantear. Por tanto, yo creo que sería uno de los temas que he fijado, creo, de introducción. Por tanto, yo resumiría en que hay que tener mucho cuidado en las reformas que se hacen de las leyes y tener muy claro lo que se va a hacer. Si no se tiene muy claro lo que se hay que hacer, es mejor en estas materias a lo mejor no modificar las leyes, no crear unas leyes manifiesto de propaganda política que no sirven absolutamente para solucionar ninguno de los problemas que tienen los ciudadanos. En segundo lugar, también respetar la autonomía municipal. En tercer lugar, si aprobamos nuevas leyes es para aplicarlas y no para que tengamos pues, ediciones de estas que hace el gobierno de Aragón, pero que después estamos lanzados. Llegamos a la situación que muchos ayuntamientos no se habían adaptado a la LUA y ya se modificó la LUA, por lo cual tendremos que ver esa situación. Y claro, ha coincidido también es cierto, toda la modificación de nuestra legislación urbanística con la crisis que. Por último, quedaría lo de vivienda, donde también, indudablemente, el gobierno de Aragón próximo, que estamos todos convencidos pues que va a ser el gobierno del Partido Popular en materia de vivienda, pues tendrá que introducir modificaciones importantes en la legislación. Tenemos una ley de medidas urgentes, pero de medidas urgentes lleva ya más de una legislatura. Y en estos momentos la situación, por los problemas que se plantean, pues la vivienda protegida y lo que no es vivienda protegida, habrá que cambiar sustancialmente ciertas reglas del juego que hasta ahora se han mantenido en la comunidad autónoma y con unas directrices políticas que todos sabemos muy claras en materia de vivienda, favoreciendo unas actuaciones que desde el Partido Popular entendemos que hay que dar más nada más, y dejo la palabra a ella. Gracias, Manolo, y muchas gracias a todos por haber venido aquí a escuchar una vecina de comarca, en cuanto que, aunque sea de la provincia distinta, y eso a veces tiene las limitaciones de relación. Evidentemente soy de la población de al lado, de Alcañiz, y en ese sentido pues podemos tener suficiente relación y conocimiento para poder llevar a cabo una aplicación práctica. A mí me dijeron que hablara del urbanismo, y aunque se les ha olvidado,
aparte de ser abogada, tengo mi especialidad es el urbanismo, es decir, tengo máster en urbanismo y tal vez por eso, cuando asumimos el Ayuntamiento de Alcañiz, me asumí la relación de llevar a cabo el propio Plan General de Ordenación Urbana. Como decía Manolo, el cambio legislativo que se ha producido en Aragón ha dado lugar, por ejemplo, como en Alcañiz, que nosotros empezamos una revisión del Plan General para adaptarnos a la Ley Urbanística de 1999 y hemos terminado aplicando una ley de junio del 2009, es decir, 10 años después hemos tenido que aplicar esa nueva normativa, lo que nos ha llevado a que un procedimiento que tenía que haber durado evidentemente 3 o 4 años, porque una revisión de un plan general no se hace de hoy para mañana, solo el propio procedimiento se tarda casi 2 o 3 años si todo va bien, si luego encima tienes problemas como ocurrió en Alcañiz o como ocurrió en la capital, en Teruel, que la empresa a la cual la adjudicas pues evidentemente no presenta los planos o los proyectos en tiempo y forma, o como nos pasó a nosotros, que una de las empresas en una UTE se declaró en quiebra y tuvimos que buscar el otro sustituto, pues evidentemente se puede alargar mucho tiempo. De hecho, el Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz lleva 9 años tramitándose su propia revisión. Eso no significa que tenga que tardar 9 años, como decía, tiene que ser 3 o 4 años. Voy a hacer en primer lugar una pequeña pincelada de las novedades que introduce la nueva Ley de Urbanismo de Aragón, casi unas novedades de carácter pues, muy técnico. Haré una pequeña referencia de la clasificación del suelo y posteriormente, pues si tenéis algún tipo de pregunta al respecto más de carácter práctico, porque si tengo que contar el proceso de elaboración del Plan General de Alcañiz, podemos estar aquí hasta no mañana, sino posiblemente hasta que fuera el día de aquí nos podemos marchar directamente a votar a las elecciones. Decir que evidentemente las características fundamentales es que ahora el urbanismo se considera una función pública. Hasta ahora el particular, el propietario, el que era propietario del suelo, ya fuera suburbano, urbanizable, el que fuera, era el impulsor del desarrollo urbanístico. Si bien los ayuntamientos aprobaban el plan general, posteriormente su puesta en marcha correspondía a la mayoría de la propiedad. Ahora no es así. Con la nueva ley aparece la función pública del urbanismo. Los impulsores son la comunidad autónoma, los ayuntamientos y las comarcas. Se introduce la figura de la comarca como una figura a entrar dentro de la actividad urbanística. Tal vez debería haber empezado por un elemento fundamental y es la propia ámbito competencial. El Estado tiene competencias de carácter básico, es decir, solamente distribuye o califica el suelo y poco más. La comunidad autónoma se convierte ahora no solamente en reguladora del urbanismo, sino también en impulsora del urbanismo, y los ayuntamientos, que hasta ahora los que ejercían la competencia exclusiva en la ordenación del urbanismo, pierden capacidad, cuando hablaba Manolo, y reducen su propia autonomía, y esa es una de las características que nosotros criticamos y que posiblemente haya que volver a modificar. También, a diferencia de lo que dice Manolo, yo soy partidaria de hacer pequeñas modificaciones a la ley de urbanismo, porque si no vamos a crear la verdadera inseguridad jurídica, y es que cada gobierno que llegue ponga su propio urbanismo. También decir que la propiedad, por tanto, ya no significa o no implica el derecho y el deber de edificar, porque actualmente puede tener derecho a edificar un tercero, es el denominado agente urbanizador. Aparece la figura que tuvo mucho impacto en la región valenciana y tenía como finalidad pues, que cuando los propietarios no se ponen de acuerdo, vosotros no sabéis que para desarrollar es necesario el 51% de la propiedad, por ejemplo un plan parcial o un suburbanizable delimitado, pues para que se produzca tiene que tener el 51% de la propiedad. Pues si no existía ese acuerdo, se podía producir la paralización total del ordenamiento, salvo que el ayuntamiento ejerciera la función expropiatoria, cosa que ningún ayuntamiento tiene capacidad para ponerse a expropiar, ¿no? Como decía Manolo, por el valor económico del suelo urbano. Pues aparece el agente urbanizador, es aquella persona que bien es llamado por la administración o se presenta voluntariamente en unos plazos, son 3 años, es decir, si a los 3 años de haberse aprobado el plan general en una zona de compensación o a los 5 años desde que se haya iniciado pero no se haya concluido, pues puede venir una persona, un tercero, un urbanizador, un promotor, que diga yo hago las obras de urbanización, yo me quedo a cambio de las obras de urbanización una serie de solares y al resto de los propietarios le doy otro, y no necesita el acuerdo de los propietarios. También decir que, como decía Manolo, esta ley aparece en un momento, o se desarrolla o se elabora en un momento en que el urbanismo lo ocupaba todo. Todo el mundo sabemos que el urbanismo ha sido el gran financiador de los ayuntamientos, la comunidad autónoma quería entrar en esa capacidad de recibir el dinero del urbanismo y por tanto aparece como el gran maná que nos va a solucionar todos los problemas. De tal manera que todas las plusvalías o todos los beneficios
supone de los ayuntamientos tienen que ser pagados con el urbanismo. Anteriormente, no sé, bueno, vosotros tenéis un plan general que es anterior a la ley del 99, ¿no? Es del 87. Por ejemplo, los sistemas generales tenían que ser comprados por el ayuntamiento. Es decir, un vial que se considera sistema general, pues no se podía escribir a ninguna unidad de ejecución y por tanto tenía que ser comprado por el ayuntamiento y urbanizado por el ayuntamiento con dinero, pues, de todos los ciudadanos, evidentemente. Pues ahora no, con la nueva ley de urbanismo, en los sistemas generales se incluyen dentro de cualquier sector y por tanto los sectores tienen que asumir en su zona todo. Pueden asumir incluso la construcción del colegio si les toca. Es decir, como antes que se establecía la posibilidad de que simplemente cedían el terreno y luego posteriormente vendría el Gobierno de Aragón y construiría el bonito colegio o el centro de salud o una escuela o una guardería. Ahora, en el Plan General de Ordenación Urbana, puedes escribir a un sector, si tienes suficiente capacidad, con las plusvalías, pues no solamente la cesión del terreno, sino que te construya, si le toca el polideportivo, pues la parte correspondiente es un porcentaje, pues la parte del beneficio de las viviendas, la parte que le corresponde, pues construir el polideportivo, puede construir la guardería o puede construir la escuela infantil. Es decir, se carga sobre el urbanismo, a nuestro entender, por lo menos a mi entender, se le carga excesivamente, porque el promotor, actualmente sabemos cómo está la construcción, el promotor puede ponerse a construir, pero al final lo va a pagar el de la vivienda, que compre la vivienda, no lo va a pagar desde luego no hay ninguna persona graciosa, ni ningún promotor, ningún empresario que vaya a decir, pues yo voy a desarrollar y además de mi dinero voy a pagarles no, lo tendrá que repercutir en el precio de la vivienda y por tanto supone un elevado coste, un incremento del coste de la propia vivienda. Como decía, todas las características de esta nueva ley es que la comunidad autónoma interviene ya directamente en el urbanismo. Anteriormente no tenía ninguna otra facultad más que la de aprobar, a través de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, informaba un informe vinculante los diferentes planes generales de ordenación urbana, también informaba los planes parciales y los planes especiales. Posteriormente, para Caspe ya no hay ninguno más, porque tiene superior a 8.000 habitantes, y ya el resto le correspondía al propio ayuntamiento. Sin embargo, evidentemente ahora puede intervenir directamente y interviene a través de unos instrumentos, como es, por un lado, la Directriz Especial de Urbanismo, que vendría a ser un desarrollo de la LOTA, que tiene por objetivo esta directriz pues fijar los criterios generales o un modelo tipo para todos los municipios. Y entonces un municipio que no tenga plan general se puede adscribir a esa directriz especial de urbanismo y aplicarla como derecho subsidiario. Establecerá pues unas normas tipo, digo que establecerá porque no está elaborada, evidentemente un modelo de ordenación, un modelo de planos, un modelo de crecimiento tipo para un municipio. Pero evidentemente para municipios muy pequeños, su finalidad es crecimiento de la propia población a viviendas a borde, pues puede ser una forma de crecer, porque evidentemente no necesita más planeamiento que saber qué servicios tiene que establecer, las distancias, las alturas, y ya va creciendo de borde, es decir, de manera concéntrica, y a las calles no, pero no para municipios de mayor importancia. Luego también se crea un sistema de información que tiene por objeto pues, controlar toda la información urbanística que hay en Aragón. Este va a ser muy difícil de implantar porque, por ejemplo, en Aragón llevan 8 años sin siquiera conseguir elaborar el mapa de riesgos. Por tanto, si no han conseguido ni siquiera introducir la normativa de materia de Confederación Hidrográfica del Ebro o la de medio ambiente, pues difícilmente creo que van a conseguir meter todo el urbanismo de todos los municipios de Aragón. Está el llamado programa de coordinación, y eso lo ponía en relación Manolo con la propia ley de capitalidad, que tiene por objeto pues, regular aquí, el urbanismo en aquellas zonas en las cuales se pueda producir una unificación de municipios. Están pensando en la área metropolitana de Zaragoza. Es decir, en aquellos casos en los cuales los municipios puedan tener un equipamiento supracomarcal o un equipamiento común, o pongamos como ocurre en las zonas de costa que termina un municipio y empieza otro, pues en todos estos municipios, en vez del plan general de ordenación urbana de cada municipio, pues tendrán un programa de coordinación y será determinado por parte del Gobierno de Aragón. Y luego está el elemento fundamental, porque aparte de la norma técnica, que es simplemente dar definición de conceptos para que no todo el mundo en los planes generales tengamos que definir qué consideramos que es semisótano, qué consideramos que es un alero o qué consideramos que es un apartamento o que puede ser la altura, pues aparece la definición en una determinada norma. Son los planes y proyectos de interés general. Los planes y proyectos de interés general, que fue la gran defensa del Partido Aragonés, tanto en la LOTA como la LUA, tiene como finalidad pues, que el Gobierno de Aragón
pueda en cualquier suelo urbanizable no delimitado o un suelo no urbanizable poner lo que al Gobierno de Aragón le venga en gana. Vamos a hacer así. El departamento correspondiente pues decide hacer X y va al ayuntamiento. Pongamos, por ejemplo, como ha sido tan noticia el Hospital de Alcañiz, pues que hubiera estado vigente esta ley y lo hubieran querido ejercer y hubiera venido el Gobierno de Aragón, hubiera sido mejor que decirle al ayuntamiento donde estaba, casi no nos dio a comprar los terrenos, pues se hubiera dicho: yo en esta zona coloco el hospital, lo hago yo, hago el proyecto, usted no me tiene que decir a mí nada, yo me conectaré, yo compraré, yo le pagaré a usted la licencia de obras y aquí a ti te dejan oír durante 2 meses por si quieres presentar una alegación, pero ya se sabe, esto de las negociaciones es todo depende, es decir, que el Gobierno de Aragón puede establecer lo que considere en una zona. Por ejemplo, cuando en su día se fijaron en los planes de los vertederos, evidentemente tuvieron que hablar con cada ayuntamiento para fijar el vertedero. Si hubiera estado vigente esta ley, podría haber dicho: Aragón, necesito 9 vertederos, lo pongo aquí, aquí, aquí y aquí, y el ayuntamiento que le hubiera caído no hubiera podido ni disponer ni decidir sobre ningún elemento. Es una ley muy reglamentista, cualquiera que intente leérsela puede acabar, evidentemente. Hay artículos que no los entienden ni los arquitectos. Un arquitecto municipal en Alcañiz que lleva mucho tiempo, y una vez le dije un artículo de: oye, a ver si me puedes explicar qué dice este artículo, era sobre el aprovechamiento medio. Digo, más que nada porque lo tenemos que enmendar y no lo entendemos. Y él se lo leyó, terminó y dice: pues no sé lo que dice. O sea, no sé si quieren, qué es lo que quieren calcular ni cómo lo quieren calcular. Ya se ha quedado así, porque ninguno de los que estaban en nadie quiso enmendarlo porque no sabía cómo enmendarlo. Y como nadie planteó ningún tipo de actuación porque no sabíamos lo que quería decir, se ha quedado de tal manera que evidentemente es muy difícil calcular el aprovechamiento medio según la normativa. Lo que se hace es aplicarlo según el criterio general, el aprovechamiento medio de cada ciudad. Y luego, pues, decir que la gestión que se plantea en el urbanismo, en esta nueva ley, es fundamentalmente directa. Es decir, antes todos los planes generales, todas las unidades de ejecución se desarrollaban por compensación, es decir, por acuerdo de los propietarios, o bien y se quedaba como carácter subsidiario la cooperación, que era cuando la comunidad autónoma, el ayuntamiento pues tiene que ejecutar e impulsar el procedimiento de desarrollo urbanístico. En estos casos ahora la prioritaria siempre va a ser la cooperación. Se fortalece mucho el deber de inspección. Como decía Manolo, se introduce ya el concepto del silencio administrativo para la concesión de muchos de los documentos y por tanto se fortalece la labor de inspección de tal manera que cualquier ciudadano, si puedas a tu ayuntamiento y el ayuntamiento no actúa frente a algo que tú consideras que es una irregularidad administrativa, te puedes dirigir directamente a la comunidad autónoma o a la comarca y ellos ejercerán la función inspectora del urbanismo, es decir, ya no le corresponde exclusivamente al ayuntamiento. Y luego le dan muchas facultades a departamentos o personas como son el consejero o el director general. Por ejemplo, un suelo no urbanizable o un suelo urbanizable delimitado, para convertirlo no delimitado, para convertirlo en delimitado hay que presentar una propuesta de viabilidad y su aprobación le corresponde al consejero. En municipios mayores de 5.000 habitantes, como sería la Razón de Caspe. Además, quiero deciros una cosa, existen unas comarcas que tienen una especialidad en materia de urbanismo que exige en algunos documentos el informe de carácter vinculante. No sé por qué está la comarca del Bajo Aragón Caspe. Nunca hemos sabido, porque sé que está en Mataraña, evidentemente por razones medioambientales, está el Maestrazgo, está la zona de Cafetania, y todos hemos entendido que eran zonas de montaña. Pero fuera de las zonas de montaña, la única comarca que aparece es la comarca del Bajo Aragón Caspe. No sabemos, lo explicamos, lo preguntamos, nos dijeron que eran por razones de que existía mucha vivienda aislada o fuera del suelo urbano y que por tanto tenía que limitar esa propagación de vivienda de carácter aislado en suelo urbanizable y que por tanto entraba dentro de la figura de especial protección y por tanto a muchos de los instrumentos requieren la autorización del director general o requieren informe vinculante por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo, cosa que por ejemplo no le ocurriría a un plan que se hubiera que desarrollar en Alcañiz, que pertenece a la comarca del Bajo Aragón. Puedo haceros una pequeña referencia, por lo menos una clasificación de cómo se clasifica el suelo, más que nada para, pues si posteriormente tenemos que hablar en algún elemento, y yo creo que sería lo fundamental en cuanto a la forma, porque
evidentemente, si tenemos que hablar de los instrumentos de planeamiento, podemos llegar muy lejos, aunque es evidente que si queréis podemos entrar a explicaros la diferencia entre un plan general, un plan parcial y un estudio de detalle. El suelo, como siempre, se ha clasificado en suelo urbano, en suelo urbanizable y en suelo urbanizable no urbanizable. A ver, un PowerPoint porque así se ve mejor, pero bueno, lo intentaré explicar. El suelo urbano lo diferencia en dos maneras: suelo urbano no consolidado y suelo urbano consolidado. El suelo urbano consolidado es el típico, aquel que tienes un solar y pides la licencia de obras y construyes, porque ya tienes fijada la rasante, la alineación y la altura, y no plantea ningún tipo de terreno. ¿Qué se considera como suelo consolidado? Pues se considera aquel que ya tenga todo, ya tiene todos los terrenos transformados, pues que tiene todos los servicios y está todo planteado. Se excluyen las vías de comunicación. Las vías de comunicación solo se puede considerar suelo consolidado a partir del primer cruce que tiene ya edificación. El que está calificado como suelo consolidado en el Plan General de Ordenación Urbana y tenga 2/3 partes del ámbito edificado, ya que el que ha sido producto de un desarrollo urbanístico por un proyecto de urbanización y ya se puede construir. Ese es el suelo urbano consolidado. El suelo urbano no consolidado es el típico que todos hemos hablado cuando, si algunos os dedicáis a la construcción, aquel que se desarrolla por estudios de detalle. Ese de las unidades de ejecución. Y pueden ser de dos tipos. Pueden ser de áreas integradas de urbanización o áreas de actuación dotacional. Es un poco complicado de nombres, pero bueno, para que nos aclaremos. Las áreas integradas de urbanización son aquellas en las que el ayuntamiento, cuando él revisa el plan general, decide que hay una zona donde le quiere dar, por ejemplo, un vial, y como no está previsto y tienen que dar una dotación, tienen que ordenar los volúmenes de otra manera, pues lo considera como una área no consolidada. O bien quiere obtener un espacio para construir algo, un equipamiento público, o bien porque al repartirles el aprovechamiento nuevo que plantea el plan general, resulta que hay unas viviendas o unas edificaciones que por su altura original o por su establecimiento les han obtenido un aprovechamiento objetivo superior. Pongamos una calle donde, por ejemplo, pues todas las casitas tienen planta baja más dosi. Y Almería, por ejemplo, la casa típica del casco. Llega el Plan General de Ordenación Urbana y decide que allí vamos a poner planta baja más 3 o más 4. Como le dan una planta y media más, pues estos señores, como han tenido un aprovechamiento objetivo superior al que tenían, tendrán por ese aprovechamiento que ceder algo al ayuntamiento, ya sea el 10% de la edificabilidad, o ya sea una calle, o ya sea construir un local para lo que sea. Y eso es un aprovechamiento de urbanismo consolidado. Puede ser, el otro es el área de actuación dotacional. El área de actuación dotacional es cuando al distribuir el plan general, otra vez el aprovechamiento por sectores, hay un sector que tiene un aprovechamiento superior a la media. Pongamos que el aprovechamiento medio de Caspe es que por cada metro cuadrado de suelo pueden construir 1,5 metros. Pongamos, normalmente es 1, pero pongamos a poner pues 1 metro. Pues hay alguien que tiene 1,25, algún sector, por lo que sea, porque se ha decidido que tengan más altura, porque se ha decidido que tengan sean más concentrados o que sean bloques de manzana. Pues en ahí también hay que plantear una área de no consolidado para darle el porcentaje del 10% al ayuntamiento. Cuando el plan general no dice nada, el suelo es consolidado. Es decir, para que sea no consolidado lo tienen que pintar el propio ayuntamiento. El suelo urbano el siguiente es el suelo urbanizable. El suelo urbanizable es el que está establecido así por el plan general y ahora se ha establecido un máximo. Tiene un máximo de 10 años, si en 10 años no se desarrolla, el suelo urbanizable se convierte en suelo no urbanizable. Hay dos tipos, suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado. El delimitado es aquel que es prioritario para desarrollarse, no suelen ser los más cercanos a la zona de edificaciones por donde quiere crecer el ayuntamiento, y en ellos para el plan general tiene que prever pues, los viales generales de conexión, los servicios generales, el aprovechamiento medio de ese nuevo sector, las cesiones que se van a dar al ayuntamiento, las cesiones dotacionales, y luego también por la forma de gestión que va a tener, si va a ser directa, es decir, por cooperación, o va a ser indirecta, es decir, por compensación. Lo digo porque por expropiación, salvo que fuera una fábrica, un elemento, por ejemplo, para que lo sepáis, como sois en Alcañiz, vosotros conocéis el problema que tuvimos con una empresa que se llama de Caolines, seguro que habéis visto en la prensa. Pues por ejemplo, ese sector en Alcañiz está previsto de expropiación, para que el ayuntamiento expropie la empresa y se produzca su planteamiento.
Y el suelo urbanizable no delimitado es aquel que se reserva, no tiene ninguna previsión, se reserva exclusivamente como áreas de futuro. Es decir, intentas evitar que se construyan viviendas aisladas o viviendas o algún tipo de actuación, pues alguna almacén agrícola, porque en un futuro tiene la previsión de ser suelo urbanizable. Y luego está el suelo no urbanizable, que es aquel que no es susceptible de transformación urbanística, que es el que seguramente tendréis el problema de las actuaciones, aquel que está destinado a actuaciones agrícolas y ganaderas, y aquí es donde se pueden construir las viviendas aisladas, ese problema de construcción urbana. Deciros que a partir de ahora, si el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe no tiene regulado la posibilidad de construir vivienda fuera del suelo urbano, es decir, no tiene previsto las condiciones de construcción de la vivienda aislada, ya no se puede autorizar. Tiene que estar regulado expresamente en el Plan General. Así como antes cualquiera que tuviera 10.000 metros podía ir a la Comisión Provincial y pedir una licencia de hasta 100, me parece que eran 120 metros de construcción, y podía pedirla si tenía 10.000 metros, ahora no se puede, si no está el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe previsto expresamente. Y luego, todas las viviendas que se establecen en suelo no urbanizable, o sea, en suelo no urbanizable, tienen que tener normativa por parte del propio ayuntamiento. Aquí os voy a explicar un poco cuál fue la normativa que se planteó en el Ayuntamiento de Alcañiz. El Ayuntamiento de Alcañiz se planteó en su día, en el año 89, cuando se aprobó el primer plan general, que las parcelas de 4.000 metros podían tener un porcentaje de edificación que venía a ser por 4.000 metros tú podías construir hasta 60 metros cuadrados, porque más de 60 ya se considera vivienda y por tanto tienes que ir a la de 10.000 metros, y con unas características, por ejemplo, que el porche computa el 0,25, que el sótano, si no supera una altura de medio metro no computa, y si supera medio computa el 0,75, pero bueno, más o menos con esas condiciones. Una forma de construcción pues con teja y de color tierra, de los colores típicos de Alcañiz, que además de tierra es el azulón, y esa era la condición que establecía. No podías tener una distancia de menos de 100 metros a otra construcción de 60, y también se permitía en todas aquellas parcelas anteriores a ese año 89 la parcela existente. Es decir, si la parcela en aquel momento medía 2.860 metros, tú tenías un porcentaje de edificabilidad de acuerdo con los 2.800. Pero a partir de un determinado año, tú tenías que comprar la parcela del lado y conseguir los 4.000 metros. Ese es el criterio que se ha utilizado. En esta nueva ley de ordenación urbana se establece una figura que es la legalización de urbanizaciones fuera del suelo urbano. Pero se trata de urbanizaciones, es decir, de aquellas que se produce una parcelación ilegal, no de viviendas aisladas. Es decir, las viviendas aisladas que no formen parte de una urbanización no se establece ningún procedimiento de legalización. Sí que establece cuando son urbanizaciones, y en ese caso les obligan pues a tener una serie de servicios generales y a dotarles de esos servicios generales, a tener caminos y servicios, a crearse unas juntas de mantenimiento para que los propietarios mantengan los caminos o las calles, el alumbrado público y el servicio correspondiente, y permiten, mediante un procedimiento que viene a ser parecido a la aprobación de un plan especial, se permite su legalización. Lo digo porque no sé si la problemática de Caspe pueden ser las de viviendas aisladas o pueden ser las urbanizaciones de carácter ilegal, es decir, que se han juntado 4 o 5 que tengan dentro de una misma parcela. Evidentemente, el suelo no urbanizable puede ser de dos maneras, genérico y el especial. El genérico es aquel que lo ha dicho el gobierno, el ayuntamiento, y el especial es derivado de la legislación sectorial. Pues, por ejemplo, las que están protegidas pues por suelo, por un yacimiento arqueológico o por patrimonio, o la de Confederación Hidrográfica del Ebro. Yo no os voy a explicar cómo se aprobó un plan general, porque si no puedes a morir de lo que es un plan general. Me imagino tampoco el plan parcial, me voy a saltar esto de los planes especiales, que venían con una manera de estudio de detalle, y os voy a explicar solamente cómo se puede adquirir o cómo se llega a edificar en cada una de las categorías de suelo. Luego, si queréis, si tenéis alguna pregunta, podemos hablar sobre los instrumentos de planeamiento, de instrumentos de gestión y cómo se desarrollan. El suelo urbano consolidado se va al ayuntamiento y se pide licencia. Con el proyecto, evidentemente, estamos hablando. En el suelo urbano no consolidado se requiere el estudio de detalle, que es el que fija, podemos decir, los volúmenes, las alineaciones rasantes. Se tiene que acompañar del proyecto de urbanización, porque como llevará una cesión, tiene que urbanizarse
el espacio que se cede al ayuntamiento. También tiene que ir acompañado de la cesión dotacional correspondiente al ayuntamiento si hay cesiones de una plaza o de un espacio para la construcción de cualquier equipamiento, y se tiene que pedir la licencia para construir, evidentemente. El suelo urbanizable delimitado, que es que hemos dicho que se fija por unas de ejecución, necesitará un plan parcial. Posteriormente del plan parcial, que es un instrumento que tiene su propio procedimiento de aprobación, y que aquí en Caspe, al ser mayor de 8.000 habitantes, el informe de la Comisión Provincial no será vinculante, es decir, se aprobará directamente por parte del ayuntamiento, que tendrá un informe, pero no será vinculante. Requiere una reparcelación económica, que es el proyecto de compensación o de cooperación, dependiendo de la manera de impulsarlo, y una reparcelación material, que es la distribución de las parcelas a cada uno de los propietarios y la cesión al ayuntamiento. Un proyecto de urbanización y la licencia. El suelo urbanizable no delimitado requiere una propuesta de viabilidad le corresponde aprobar al director general de vivienda. Luego tiene un plan parcial y lo mismo, reparación económica y material, proyecto de urbanización y licencia. Y el suelo no urbanizable solamente se puede actuar mediante las declaraciones de interés general. Saben que son esas que para determinadas zonas rurales se puede pedir al ayuntamiento la declaración de un interés general y por tanto se autoriza y se puede construir por zonas industriales que no se permiten en zonas urbanas, equipamientos, zonas de ocio, gasolineras, hoteles, o pueden realizarse a través de un planes y proyectos de interés general que, como hemos dicho, corresponden al gobierno. Yo, para concluir, a pesar de que podríamos hablar, pero como me han dicho que es mejor el debate que lo que es explicar un poco lo que es el urbanismo, deciros que el urbanismo de futuro va a ser un elemento fundamental en la actuación de cualquier ayuntamiento. Los ayuntamientos, evidentemente, en sus competencias tienen la prestación de servicios, y el principal es el ejercicio del urbanismo. Es muy complicado entrar en un proceso de revisión del plan general. Yo me imagino que Caspe, con el cambio de gobierno, tendrá que llevar a cabo una reforma del plan general de ordenación urbana de Caspe. Si quieres, y ya como sé que va a ser alcalde Néstor, si quiere un consejo, le diría que buscara un equipo con solvencia técnica y solera en Aragón. Lo digo porque a nosotros nos pasó, y esto independientemente nos pasó, vino un equipo de carácter navarro que planteaba un estudio muy bueno, pero evidentemente se te van de la zona, no conocen el urbanismo porque cada comunidad autónoma tiene su propia ley y tienes casi que darles tú la normativa de carácter autonómica. Yo les pediría que fuera alguien que conociera Caspe, más que nada porque si ya lo conoce es más fácil saber por dónde va a crecer. Que el crecimiento ahora depende mucho de la normativa, y por ejemplo decir que antes cualquier ayuntamiento podía plantear el crecimiento que quisiera, y ahora en cambio te exigen un crecimiento ordenado, de tal manera que no puedes crecer más del 18% de las viviendas que ya tienes. Es el criterio, por ejemplo, que ha adoptado la Comisión Provincial de Teruel. Me imagino que la Comisión Provincial de Zaragoza, por el crecimiento de Zaragoza y al asumir la capital, tendrá un porcentaje, si no es el 18, puede ser del 20%, pero que no te permite crecer más. Es decir, no, así como antes en casi todos los ayuntamientos intentábamos tener mucha zona de suelo urbanizable para que hubiera muchas posibilidades de crecimiento y que los propietarios tuvieran todos posibilidad de crecer y que crecieran de una manera concéntrica, ahora te van a limitar mucho las zonas de crecimiento y evidentemente hay que establecer aquellas zonas que sean prioritarias desde el punto de vista de crecimiento social y sostenible, porque te exigen una ciudad compacta y además te computan en las viviendas todas las unidades de ejecución que ya has planteado por el interior. También decir que lo más fundamental ahora y lo que más prima es no crecer hacia el exterior, sino ordenar el interior. Los planes de reforma interior, los cascos antiguos, las planes de rehabilitación, son en estos momentos, desde el gobierno nacional y desde el gobierno autonómico, los que tienen mayores ayudas económicas, y hay que evitar que nuestros cascos se deshabiten y se caigan. En Alcañiz se inició un plan de rehabilitación, un plan especial, que ha tenido mucho éxito, de hecho se ha prorrogado conjuntamente con un municipio de Huesca, el único que se ha prorrogado, y ha tenido una gran aceptación con implicación por parte del ayuntamiento. Lo ha ejecutado otro gobierno, pero fue aprobado y desarrollado ya y planteado por parte del equipo de gobierno que gobernaba el Partido Popular, y por tanto puedo deciros que es el elemento fundamental y lo que más prima dentro de un plan general.
Y decir también que evidentemente lo que hay que hacer es solucionar el problema de los vecinos. Los vecinos necesitan vivienda, necesitan una vivienda protegida y una vivienda que sea asequible. Y por tanto que si bien a todo el mundo nos gusta tener grandes equipamientos, que piensen que esos equipamientos al terminar lo van a terminar pagando los ciudadanos con su vivienda y que por tanto sean razonables en las cargas dotacionales que se les van a dotar a cada sector. Se puede establecer los mínimos, que es el 10%, las 3 plazas de garaje por 5 habitantes, todas esas están muy bien porque son las legales, pero evitar pues, grandes edificios o cargar la edificación dentro de los propios sectores. Y sobre todo, pues que facilitar pues, aquellas zonas que están un poco degradadas, la facilidad mediante la concesión de mayores aprovechamientos y unidades de ejecución con el objeto de que se revitalice el centro de Caspe o de la ciudad antes que aparte de la producción del crecimiento correspondiente. En un futuro el urbanismo, la ley de urbanismo se va a tener que modificar en el aspecto de demasiada carga o de que el urbanismo lo puede todo, porque el urbanismo tiene que ir dirigido fundamentalmente a crear ciudad, a que la ciudad sea habitable por los ciudadanos y fundamentalmente también a que esa ciudad pues sea lo más habitable y lo más confortable correspondiente, pero que también tenga la vivienda protegida, la vivienda necesaria para el crecimiento de la propia ciudad. Y eso, con la ley actual, solamente se establece en la posibilidad de crear determinadas zonas de patrimonio, del suelo y de vivienda, pero evidentemente está pensada más la ley de urbanismo para poblaciones, si quiero decir la verdad, la ley de urbanismo está pensada para 2 ciudades, que es Huesca y Teruel. El resto, evidentemente, Zaragoza, porque va a tener su especialidad, el resto son normas que no se van a aplicar. Yo no conozco a nadie que venga y quiera desarrollar un sector urbanístico ni en Arcañiz ni en Caspe, porque no tiene la vitalidad turística que pueda tener, evidentemente, porque no está permitido, por ejemplo, las zonas del Pirineo, que podría tener una actividad turística más importante. Es decir, está previsto solo para las grandes ciudades. Independientemente de eso, deciros también que hay una normativa que son 6 artículos que va a aplicarse a 580 municipios de Aragón, que son los municipios menores de 1000 habitantes. Esta ley tiene 283 artículos, de los cuales 77 son para todos los municipios superiores a 1000 habitantes y 6 artículos para los municipios menores de 1000 habitantes, que son la mayoría de Aragón. Y por tanto, evidentemente, es una ley, como decía, que está aplicada fundamentalmente para 2 ciudades, que es Huesca y Teruel. Ahora, si tenéis alguna pregunta, porque solo tenéis alguna pregunta concreta, pues aquí estamos a vuestra disposición, porque si no, yo puedo estar aquí hablando enormemente y no creo que sea el momento. Mientras lo van pensando y van pensando cosas que serán posiblemente muy personales y particulares, Yolanda, hay una problemática. La problemática mayor que ha surgido en Caspe con el tema de urbanismo no es ni el casco urbano ni zona consolidada, sino esas casitas que la gente se ha ido haciendo a lo largo del tiempo en las diferentes huertas, que en una distancia de unos 10-15 kilómetros de lo que es el casco urbano. Hace muchos años que se están haciendo, evidentemente no tienen proyecto, no tenían en muchos casos una legalización, pero el paso del tiempo ese paso del tiempo las ha legalizado. No, lo que se establece es que existen, según la legislación, no existe legalización, es decir, lo que está fuera de ordenación siempre está fuera de ordenación. Lo que ocurre es que para un ayuntamiento solo puede iniciar los expedientes de legalización, solo puede plantear en los 10 años siguientes a su construcción, y por tanto, transcurridos esos 10 años, como no existe ninguna posibilidad de inspección, no existe la posibilidad de, podemos decir, actuar frente a ellas, pero se consideran alegales, es decir, el procedimiento que tendría aquí ya es un procedimiento de carácter judicial en el cual los ayuntamientos difícilmente se meten o se plantean. Yo sí que os plantearía la posibilidad, porque existe a través de la figura de la dirección de los suelo, de establecer en el plan general una normativa, de tal manera que de aquí a un futuro la gente que construya tenga una cierta garantía de lo que está haciendo, poderlo legalizar, y también aquellos que lo tienen anteriormente, legalizarse, es decir, aquellos que cumplieran la normativa vigente pero que estuvieran en la construcción anteriormente, con la presentación del proyecto podrían obtener una licencia de legalización
mediante la correspondiente pues, sanción que puedes, si la estableces una ordenanza, pues establece una sanción mínima, puedes crear una ordenanza con una sanción, decir, pues por tramitar esta legalización cobraremos 80 euros, yo que sé, o 100 euros, y esa puede ser la sanción económica de legalización. Pero evidentemente la única solución que existe para esas viviendas no las puedes, es o ir a tribunales para su derribo o bien proceder a su legalización. Eso es la voluntad que tengáis de crecimiento. Yo os quiero decir que es una defensora de los masicos. En nuestro pueblo se llaman masicos. Yo tengo un masico, vaya, aquí. Posiblemente sea el único masico que tenga licencia de obras, porque como era concejal de urbanismo, pues el mío es legal. Tiene 59 metros con 65. Y se puede medir perfectamente, porque lo viene a medir nada más nada menos que el presidente, el arquitecto tipo, como era concejal, que vino a las licencias, también está concedida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. Pero es un masico. Y yo soy defensor de los masicos. Yo no sé cuál es la voluntad vuestra, pero evidentemente la gente necesita disfrute. Es una forma también de que mejoren los gremios, pues está el fontanero, el constructor, y siempre que sea ordenado y no se produzca una exportación y no hay una reparcelación ilegal y nadie se aproveche pues parcelando su finca y vendiendo las casitas y los espacios, yo creo que es una zona de recreo. Vosotros no sé lo que pensaréis, si tenéis intención o no de legalizarlo, pero yo optaría por intentar una regulación y una legalización. O sea, es factible legalizar. Es factible. Todos no, porque todos no cumplirán, pero estableciendo una normativa, tú estableces una normativa dentro del plan general, lo estableces como garantía. En Alcañiz lo han permitido, y si lo permite la Comisión Provincial de Teruel, lo tiene que permitir la Comisión Provincial de Zaragoza, porque no somos distintos ni diferentes, y es establecer una normativa y todos aquellos que la cumplan pedir la legalización. El resto se quedará siempre como alegales. Lo que pasa con los alegales es que en el momento que hacen cualquier obra, tú puedes iniciar el expediente y derribarlos. Es decir, uno que está legal en 10 años se tiene que cambiar el tejado por lo que sea, o quiere, si tú le ves hacer la obra, tú puedes iniciar el expediente. O sea, corre el peligro de derribo. Claro, si tienen que hacer algo. Si no hacen nada, no. Pero si construyen algo, en ese momento ya puedes iniciar el expediente y pueden ser objeto de derribo por parte del ayuntamiento, si hay voluntad. Yo os puedo asegurar que en Alcañiz tenemos muchos expedientes y estando el Partido Popular no derribamos ninguno. Solo derribamos, no derribamos ninguno entero. Si uno pide uno de 60 metros, termina haciendo 140, lo entenderéis, que esto no es, pues va así y tiras la parte correspondiente cuando está en construcción. Pero no se ha tirado ninguno, y estando la anterior no. Consolidada no se ha tirado ninguno. En una consolidada, es que yo consolidadas creo que se han tirado, consolidadas que yo conozca, Manolo, tú lo conocerás, me parece que se ha tirado un hotel en Canarias y un hotel en Almería y una casa en Canarias. Es todo lo que se ha tirado en España, porque puedes ir al Supremo, y en el Supremo hay pocas paradas. Nosotros tenemos expedientes de derribo, tenemos uno de una casa en el Paseo Andrade, si vosotros lo conocéis, en el Paseo Andrade hay una casa que construyó una altura de más, y es un ático, y tiene un expediente de derribo, y en esos momentos está en el Tribunal Supremo, y ese expediente lo inició José María Pascual, hace 22 años. Y ya la casa, pues no sé, yo creo que la tirarán cuando la casa se caiga por su propio peso, porque habrá que hacer reformas. Os lo digo por lo que ocurre. No hay. Yo, mi opinión y la opinión práctica, teniendo en cuenta que existe la ley, que existe la figura de la legalización de parcelas, podemos decir, de urbanizaciones ilegales, se puede iniciar en la reforma, la revisión del plan general, la regulación de ese tipo de actuaciones o de viviendas, pues un modelo parecido al Alcañiz. Nunca podrán superar los 60 metros, porque más de 60 metros se considera vivienda, y entonces la vivienda tiene que cumplir la normativa de 10.000 metros. Esa está establecida por la ley y por la legislación de parcelación rústica, como se llama, la ley de la de 10.000 metros de parcelación, que es agraria, como se llama la ley. La unidad mínima de la unidad, eso, nosotros no tenemos normativa, pero se sigue aplicando la ley estatal. Un decreto que hay de hace muchísimos años de la unidad mínima de... En la ley urbanística, en las disposiciones transitorias lo asume como 10.000 metros unidad mínima de consumo, de cultivo, no me salía el nombre. Y es algo eso. A 60 metros se pueden plantear las legalizaciones. Eso, ¿Y hay que ser agricultor para poder no, construir? para ser agricultor hay que tener almacén agrícola.
Otra figura es la del almacén agrícola, que se permiten 100, 150 metros o 300 metros, y ya mucha gente en el almacén agrícola puede hacer vivienda, si es agricultor, y tiene 10.000 metros adscritos a ese almacén. Agricultor por fuerza. Tiene que ser agricultor y tiene que tener 10.000 metros adscritos a ese almacén. No que esté en una parcela de 10.000 metros. Tiene que tener... Eso es para hacerlo, pero si ya se ha hecho y no es agricultor, ¿qué puede pasar en un almacén que se ha hecho una vivienda? En un almacén que se ha hecho una vivienda, pues si no han pasado 10 años, puede iniciar expediente. Y si ya han pasado 10 años, pues nada. Han pasado, iniciar expediente, un expediente de sanción, de legalización, y es dificultoso. Ahora, lo de agricultor, puede ser una persona que dice que si tiene suficiente finca agrícola, se puede declarar en agricultor. Cultive su huerto, y es agricultor. No, el huerto no. Tiene que tener por lo menos un tractor o alguna parcela de secano. No, pues Lo digo porque en Alcañiz hay mucha gente que tiene, pues, de la herencia, como puede pasar a mí, ¿no? Que tienes de la herencia parcelas de secano, que te las cultiva un tercero. Entonces, si tú cobras la PAC, en algunos sitios te consideran agricultor, aunque no tengas... Si es normativa, es lo he dicho antes, antes la normativa de vivienda aislada te la permitía, estuviera o no regulada en el plan general. Ahora, si no está regulada en el plan general de ordenación urbana, no puedes hacer nada. Todo tiene que estar en tu plan general. Ya no se aplica la legislación general, para lo que es fuera del suelo urbanizable. Yo no me acuerdo si en el plan del 87 de Caspe estaba eso regulado, ¿no? El almacén agrícola seguro, porque aquí hay explotaciones agrícolas y tiene que estar regulado por obligación. Sería una tontería no plantearlo. Puede hacer el almacén agrícola con vivienda si es agricultor, si no es agricultor no. Se puede hacer un almacén agrícola si tienes suficiente maquinaria que acreditas que la necesitas para tu explotación, pero como mínimo siempre se exige la unidad mínima de cultivo, que son 10.000 metros, puedes tener más. También hay gente que, lo digo, que puede tener una que sí que explote, pero que puede tener propiedades en arrendamiento o con terceros, y algunos lo han presentado. En nuestro pueblo cuelan, porque lo decide la comisión del Ayuntamiento de Alcañiz. Si es a la provincial, no cuela. En la provincial te exigen que pagues el canon de agricultor, es decir, que estés dado a toda la seguridad social de agricultor. Entonces interpretas eso, ¿verdad? Lo interpretamos como, exactamente. Que ese agricultor tiene que pagar seguridad social agraria. Me parece que perceptores de la PAC hay 58.000 en Aragón, y que paguen la seguridad social agraria hay 30.000. Por lo cual puedes cambiar ya la... pero si tú cobras la PAC de cualquier otra finca, se interpretan como que la posibilidad, porque declaras rentas agrarias, que eres agricultor. Lo digo por si tiene la posibilidad esa, de solucionarlo de esa manera. Pero es igual, pero si la persona tiene esa posibilidad, es una manera de salir. O sea, si yo tengo una parcela de 3.823 metros, no me puedo hacer nada. En estos momentos con la nueva ley. No, nada. Con la nueva ley, solo con 10.000. ¿Esta nueva ley desde cuándo es? No, siempre ha sido así, 10.000 metros siempre ha sido así. Yo doy cuenta de los 4.000 metros que ocurren en Alcañiz. En Alcañiz sí que tenemos regulada las viviendas para en parcelas de 4.000 metros o las parcelas existentes en el año 1989, que es cuando se aprobó el plan general. Tiene una coeficiente de edificabilidad, el máximo de edificación son 60 metros cuadrados, y tienes que tener la edificación a unos 100 metros de distancia de otra edificación que cumple las mismas condiciones, salvo que sean a distancias a caminos, porque puede haber parcelas que tengan un camino, entonces tiene otra regulación, que es distancia a camino, pero no distancias entre sí. Eso se puede, es una normativa propia del Ayuntamiento de Alcañiz, pero esa normativa está en el Ayuntamiento de Alcañiz y estaba en el Ayuntamiento de Calatayud, y en Calatayud lo siguen manteniendo. Nosotros la copiamos de Calatayud, no es que no la inventáramos nosotros. La primera que nosotros conocemos que la planteara fue el Ayuntamiento de Calatayud, que planteó estas viviendas de carácter que son las casitas de campo, que son los másicos en Alcañiz o las torres en otros sitios, no sé, son torres. Y es una normativa propia, y esa normativa tiene que estar en tu plan general. Tiene que pasar la tramitación correspondiente y te la aprueban. Pero si no, la única normativa que existe ahora es ninguna, salvo que en tu plan general tengas autorizado la vivienda de 1.000 metros. O sea, eso es voluntad política. Voluntad de cada ayuntamiento. Antes, los 10.000 metros lo podía construir cualquiera, aunque no estuviera en su plan general. Ahora, si no lo tienes previsto en tu plan general, no puedes construir fuera del suelo urbano
No se puede construir más que por declaración de interés social, que son, igual se puede, tienes que tener 10 hectáreas, por ejemplo, para que un agricultor tenga una vivienda. Si tiene 10 hectáreas de cultivo y es agricultor y en su ámbito quiere construirse una vivienda, sí, porque eso es declaración de interés social, pero ya no será declaración de ¿Pero vivienda. las 10 hectáreas juntas? Juntas, zonas de regadío, zonas de lo que sea, son 10 hectáreas. Esa es declaración de interés social. Pues aquí con esas torrecicas que le dice él, que dice Néstor, que se llevaron y que se han llevado, digamos, de pronto es cuando se han prohibido este año pasado y bueno, y con denuncias y todo eso, pues algunas creo que han reclamado judicialmente y han ganado algunos juicios, lo han ganado parcialmente o totalmente, en algunos casos. Podrán tener a lo mejor la suspensión De la sanción. La suspensión de la sanción hasta que se resuelva la área Porque estaba firme. prescrito o mal planteado El expediente, totalmente. Estaría que habían iniciado el expediente sin haber iniciado anteriormente la inspección. Cuando en te plazo pone la correspondiente. sanción puede ser dos cosas: que solicites al mismo tiempo interponer contencioso la medida cautelar de suspensión, se suspende la ejecución de la sanción hasta la finalización del procedimiento, y cuando tengas sentencia que ganes, pero no prejuzga la legalidad de la obra, sino que esa sanción no se puede poner de lo que sea, pero no por eso no legalizas la obra. Una cosa es que a veces el juzgado dice no le ponemos la sanción de 20.000 euros que le iban a poner, queda anulada, pero eso no hace que se legalice, sino que pagan los 20.000 euros, pero no se legaliza. Y la en la construcción ilegal. sentencia se insta a que se inicie el proceso de legalización. Creo que algunos tenéis, algunos de los que estáis... De hecho, sanciones, ha habido unos 60 expedientes los que se han tramitado. Han recurrido los expedientes al contencioso pues una veintena aproximadamente, cada uno ha ido por particular, entonces no se sabe quién ha recurrido, quién no, pero sentencias favorables han sido, excepto una que le han dado la razón al ayuntamiento parcialmente, las demás le han dado la razón a los vecinos porque estaban prescritos, Claro, prescritos, con lo cual se anula la sanción y la orden de derribo totalmente, el edificio queda fuera de ordenación. por eso la ordenación es alegal. Sí, pero que no se legaliza, ¿no? Con la Pero no se legaliza. Un juez no puede legalizar, lo que Ah, no. puede legalizar es el ayuntamiento, lógicamente. Y luego hay 6 o 7 en que se anula también la sanción, la orden de derribo, pero también instan al ayuntamiento a retraer el expediente a tramitarlo bien, porque están mal tramitados. O sea, es problema de expedientes disciplinarios. Pero esto ha sido porque ha venido una inspección de la Comisión Provincial, de la Comunidad Autónoma, o se le ha ocurrido a ser alcaldesa que se levantó por la mañana. Esto ha sido iniciativa del equipo de gobierno. Se ha levantado así por la mañana y había los masivos, los torres, o sea, ha dicho, ya, no me gusta. No sé, es decir, que uno se levanta por la mañana y puede pensar, voy a ordenar esto porque se está yendo de madre. Es verdad que los ciudadanos cuando nos ponemos nos podemos ir de madre, ¿eh? Y lo mejor es ordenarlo, es decir, hasta aquí se puede hacer, esto se puede hacer, todos igualitos o con el mismo tamaño y evitar esas circunstancias. Pero una cosa es que diga, me voy a levantar, lo voy a ordenar y a partir de ahora aquí no se hace nada que no sea así y el que se haya pasado le pongo algún tipo de sanción. Y otra cosa es que se levante un día por la mañana y diga que no le gusta algo que ha sido tradicional del pueblo. Vamos, digo, no sé. Yo, la alcaldesa de Alcañiz, os puedo asegurar que Izquierda Unida, cuando estaba en la comisión de urbanismo y yo hablaba y dábamos licencias de Masico, decía, esto acabaremos con él cuando lleguemos al gobierno. Y a los 6 meses de estar en el gobierno le pregunto a una comisión de urbanismo, ¿cuándo acabamos con los masicos? Dice, calla, que hasta mi hermano ha pedido un masico. ¿Me entiendes? Eso es una contestación, es algo tradicional, lo que hay que hacer es ordenarlo. La gente, hay que tener unas normas, porque si no, la gente es sensata, pero hay insensatos, y luego te pasas, y empiezas a hacer ahí mansiones de 150 metros, de 120, invadiendo caminos al vecino, las acequias, es así o no, cuando no hay que establecer una orden, pero lo mejor es establecer una normativa e intentar legalizarlo, lo que se pueda legalizar, y el que no se pueda legalizar, pues evidentemente si está fuera de ordenación, mientras no construya nada no se puede iniciar el expediente. ¿Y si consigue suficiente terreno? Pero terreno Por de... ejemplo, uno que tiene una casita hecha en un terreno de 2.500 metros Y compra 7.000. y compra 7.500. Pues sí. ¿Eso se puede hacer? Pues claro, si en el plan general permite 10.000 metros la vivienda, lo tramita, lo legaliza y la acude directamente ¿Están a... juntos en
la misma Sí, parcela? tienen que estar linderos, los metros tienen que estar linderos, no puedes decir que tienes, no tiene por qué ser la misma parcela, pues una parcela la de encima, pero tienen que ser linderos. ¿Y se pueden honrar derechos de edificabilidad? No, no te permiten eso de lo que uno es agricultor y tú tienes la edificabilidad respecto al derecho, no lo admiten en las viviendas, no se admite. O sea, porque antes también planteaba esa circunstancia de que el típico agricultor decía, bueno, pues yo te lo cedo. Eso solo se permite para la distribución de purines, que puedes acreditar propiedades que no sean tuyas, pero para la construcción de viviendas tienes que acreditar la propiedad. Y además, en la Comisión Provincial, que es la que concede las licencias en suelo urbanizable, te exige a presentar la propiedad. Así como tú concedes las licencias de obras en cualquier sitio sin perjuicio del derecho de propiedad, porque te prestan un proyecto y no tienes que acreditar la propiedad del solar, en caso de viviendas tienes que acreditar, el titular que pide la licencia tiene que acreditar la propiedad del terreno. Eso te lo exigen. Y en este caso, si legalizan una vivienda, porque tienen ahora el terreno y reúnen todas las condiciones, Sí. Cuando cambia el plan de urbanismo, si esa zona vuelve a ser protegida y no se puede edificar, pasa a estar otra vez fuera de ordenación. Protegida y que no se puede edificar. Hombre, salvo que esté en una zona. cambia la ley. Vamos a ver. A ver, el planteamiento es porque en el plan urbana de urbanismo... Caspe, esto. sí, lo que prevé, Ponte el micrófono, pero si te... lo que parece que está en él es que hay una zona que es todo un anillo alrededor de lo que es el casco urbano, en el que se hace zona de especial protección. Y ahí hay muchas viviendas ya de especial construidas. protección y cómo se justifica. Pues es que, ¿cómo es? Pero no es especial protección, es un... A ver, es De que protección de huertas. no se ha hecho tradicionales. no se ha hecho la aprobación inicial aún, quiero decir, que hay mucho tomate por medio, pero lo que se intentaba hacer era, según el criterio del arquitecto, porque a lo mejor era conveniente hacer una especie de perímetro, o sea, que protegiera a lo mejor ese tipo de eventos, pero que es que no está hecho así. O sea, eso era una idea que había, pero quiero decir que es que, a ver, estamos pendientes ahora del INAMA. El INAMA tiene que Porque está en la memoria ambiental. Eso, ¿Habéis hecho la publicación de un mes para sugerencias de los vecinos? Se hizo, incluso Alegaciones intentó... para- Sugerencias, las alegaciones son la aprobación inicial. Sí, pero quiero decir que incluso se intentó hacer la aprobación inicial saltándose un poco el trámite a ver si colaba antes de que entrara la nueva ley, ¿vale? Pero bueno, al final quiero decir que la aprobación inicial está sin hacer. O sea, quiero decir que lo que estamos hablando ahora, que se pueden incluir todo lo que queramos. Por eso, y es que, a ver, también hay unas zonas de, por ejemplo, en Alcañiz, donde están los masicos, se llama rural regadío, y son de especial, suelo urbanizable, suelo urbanizable no delimitado especial, es decir, que está protegido para que no sea de crecimiento futuro. ¿Por qué? Porque están los masicos, y lo que no quieren es que lleguen las edificaciones y se junten con los masicos. Y es el rural regadío, y se considera de especial protección porque es zona de regadío de la antigua huerta. Y todas las antiguas huertas, que es donde se construyeron los masicos, están protegidos como rural regadío, y el resto está considerado como zona de construcción. En Zaragoza se llama eso huerta honda. En el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, el suelo no urbanizable de especial, en lo que queda en alguna huerta, en alguna zona de barrio rural y demás, se llama huerta honda, y después en cambio la salida hacia Teruel, en lo que es Valdespartera, para que no creciese, se dijo que era de especial protección, pero realmente por el secano, porque era el único secano que no se podía. Y se consiguió un informe de la universidad diciendo que ese secano también era de especial protección. O sea, que eso ya sabes, que los informes puedes conseguir de una forma y otra. Tienes especial protección el secano hacia Valdespartera y especial protección lo que se llama huerta honda, ¿verdad? En el Gallego y en el Ebro. Si vosotros la zona de los masivos es más o menos concentrada y es una zona de huerta, se puede plantear esa protección, que es buena, suelo urbanizable especial, protegido, de tal manera que ahí no puedas haber crecimientos futuros, porque si hay crecimientos futuros, el crecimiento futuro además es muy caro, porque tiene que proceder a la expropiación de todas las edificaciones. Por ejemplo, vosotros conocéis Alcañiz, la huerta Aqueta de Caspe es una zona que podría ser de crecimiento, lo que se llamaría Caspe. Y nunca, nosotros ahora porque nos ha caído la variante, y esto está limitado por la variante, pero nunca ha crecido Alcañiz por allí. O la zona de la Carretera de Caspe, que a la derecha, eso es zona que hay masicos, los habréis visto en la Alcañiz, eso es zona también de rural regadío, que es la que da la vuelta, y está protegida y está destinada a masicos. Nosotros, la zona de masicos está en la zona de la huerta, en el rural regadío.
En cambio, están prohibidos expresamente en los regadíos de nuevo crecimiento. Es decir, todos los que hay enfrente de la estanca o la carretera de Calanda, que son rurales de nuevo crecimiento, o Balmuel y Pumoreno, que son destinados a agrícola, ahí están prohibidos los masicos, expresamente. ¿Por qué? Porque su finalidad es la huerta de producción agraria, mientras que la otra es la producción, es más que de producción agraria, de recreo ciudadano, porque son pequeñas huertas que tienes el tomate para tu casa y no te digas, excepto alguno que lo puede llevar a que hace buen tomate, buena patata o en calabaza y vende a los amigos, o lo reparte en casa. Mi padre, por ejemplo, se dedica a repartir en nuestro bloque de viviendas las calabacines, pues cuando vienen para hacer una... Pero es así. Y entonces eso sí que se puede saber y es bueno, porque así no evitas la posibilidad de crecimiento futuro por esa zona. Y es precisamente por ser especial puedes regular unas edificaciones especiales o utilizar unas edificaciones especiales y limitarlas a esa zona, por ejemplo, o a la zona que queráis, que para eso tenéis, sois voluntarios para hacer el plan general. Yo lo que... Sí, tú lo decías es por la nueva... Claro, si tú no lo proteges y el ayuntamiento decide que por ahí va a poner un suelo urbanizable delimitado, tú quedas ya fuera de ordenación, porque tu finalidad es hacer viales, calles, casas, bloques, viviendas, lo típico que es hacer para urbanizar una calle. Que hoy puede ser legal y mañana puede ser fuera de ordenación. Pero eso nos puede pasar a todos, ¿eh? Siempre que trae un plan general, hasta hay casas históricas y planteadas que, como se le ocurra al bonito arquitecto que todo lo plantea y al ayuntamiento aceptar la idea, para que lo veáis. Por ejemplo, vosotros conocéis a Villaragón de Alcañiz, que hay dos casitas pequeñas, dos chalés, porque no han construido en su vida. Uno es de un señor de la Codoñera, que es una familia que nunca han llegado a buena situación económica en Villaragón para construir 6 plazas. El primer proyecto que nos vino a nosotros de Alcañiz era un vial por allí. Y la primera que sacamos un vial por allí, para evitar una zona de saco que hay debajo en el video. Evidentemente presentaron alegaciones y las aceptamos, porque la primera se prendían todas las barbaridades. Pero ves esa casa que es consolidada, perfecta y que mañana puede pedir licencia, viene el plan general, te pinta una raya y se puede dar fuera de ordenación. Eso puede pasar con todo, hasta con la casa más estricta. El cuartel de la Guardia Civil de Alcañiz está fuera de ordenación cuando aprueben el plan general en Alcañiz. Y el hospital no. No, el hospital no. No podemos. El Ministerio del Interior te lo permite, el Ministerio de Sanidad, el Departamento... No, el hospital no está fuera de ordenación. Pero es porque las casitas de alrededor del cuartel, que son casas de los años 60 que tienen problemas de aluminosis, tuvimos que tirar una, se ha hecho una unidad de ejecución y está en suelo urbanizable no consolidado porque entra el cuartel de la Guardia Civil. Y entra el cuartel de la Guardia Civil, porque el cuartel de la Guardia Civil tiene previsto su ubicación a la entrada del Alcañiz, a la derecha, en un espacio de toda la variante. Entonces, está fuera de ordenación. Es decir, en el plan general te puede declarar fuera de ordenación cualquier cosa. O sea, nunca vas a tener esa seguridad. Cada vez que una revisión, hombre, tienes la seguridad de que si tú tenías legal y te lo dejaran fuera de ordenación, tú puedes pedir al ayuntamiento que te lo indemnice y te lo pague. Lo que se está planteando, cada modificación de la clasificación por un planteamiento de la clasificación del suelo le puede ocasionar al ayuntamiento, lo puede hacer, le puede costar una millonada de euros, claro. Si a ti te lo dejas, suelo urbano, si tú eres legal, el equipo de gobierno dice lo que es suelo urbano lo dejamos ahora en suelo urbanizable. Claro que lo puedes hacer eso, pero tendrás que pagar una cantidad tremenda de siempre que te dejen fuera de ordenación por una decisión política, una decisión del plan general, por un cambio del plan general, te lo tienen que pagar. Pero te lo pueden hacer, ¿eh? Está permitido, pero te lo tienen que pagar. Cuando comentas lo de los 60 metros de los masicos en tu pueblo, Torretas en este, sí, muy bien, ya sé cómo se llama. ¿Es en una sola planta o es la suma de 2 plantas si las hubieras? Máximo, es máximo. De hecho que permiten 60 metros, se permite 30 metros de porche, que luego la gente termina por cerrarlo de manera acristalada o con un sistema, y te permite un sótano siempre que no supere un metro, parece que es 1,20 m desde el suelo, o sea, por encima de la casa. Me refiero que si es un solar de 60 completamente edificado, una altura sola. Una altura, si 60, uno, pero si quieres hacer 2 alturas de 30. Sí, se puede hacer 2 alturas de 3, no, solo se puede hacer 2. O 60 o 50 metros ya aritmático de 10. Se puede hacer.
Oye, Eso una es cosa, una cosa que estoy todo el rato, porque veo aquí a muchos amigos, yo también soy torretero, pero tengo la suerte de más de 10 años, la que no tienen ellos. Y los veo y sé las putas que las han pasado porque yo también me hubiera sido así. Una cosa es la ley, otra es el espíritu de la ley y otras son las costumbres de los pueblos. Exactamente. Lo que hay que hacer, lo que se intenta hacer o lo Y que es se ha que hecho es... putear con el poder es que es muy fácil. Claro. A los pobres, joder, a la pobre gente. Es verdad que hay leyes y las leyes hay que cumplirlas, pero también existe la posibilidad de que los ayuntamientos busquen las soluciones adecuadas Hostia, para, pero si el para regular la ayuntamiento que ley. debería ser el defensor Por eso. nuestro es nuestro agresor, hostia, es que lo tenemos muy jodido. Por eso- Si la mano amiga que te tiene que ayudar y poner una normativa y decir uso y costumbre hasta hoy, y ya todo el mundo es bueno. De hoy para adelante, que quiera, que venga, que pida permiso, ya le leeremos las 40, lo que sea, ¿sabes? Pero si tu mano amiga, que te tiene que salvar y ayudar, es tu mano ejecutora, joder, mejor nos cambiamos de pueblo. Nos empadronamos en... No, lo mejor es cambiar el ayuntamiento. en Baleares. La mejor solución es cambiar el ayuntamiento, más que nada porque para dejarlos siempre a los mismos, en el mismo sitio, a ver que si se no- hagan a sus anchas, A ver si no hay que las torretas lo siguen votando, mira. hay que presentar oposición, pero eso es una cuestión. Yo siempre he dicho que los ayuntamientos tienen que estar para interpretar y favorecer a los ciudadanos. Hay una ley y no se puede hacer todo, pero lo que se puede hacer, los ayuntamientos tienen la obligación de intentarlo hacer. Si es una costumbre del pueblo, tampoco vamos a imponer algo. Hostia, pero Si es que- aquí no se hiciera, no voy a decir, y ahora que se construya, la gente no viene al masico, ¿para qué Es vamos que a nos construir han dejado en la más absoluta indefensión. Les han chuleado el dinero. Y encima son unos delincuentes. Ya, ¿dónde están? Ha quedado claro. Bueno, yo solo os he dicho que se puede solucionar. Lo permite, Pues menos se mal. soluciona, es decir, que se puede regular en ese sentido. Y se regula y se permite, evidentemente todo no se podrá hacer, pero habrá una normativa respecto a lo que se puede hacer. Y eso lo puede plantear el arquitecto redactor con la normativa correspondiente y copiando, pues, he dicho normativa del Calatayud y en Alcañiz existe. Y a nosotros nos lo han quitado, ¿eh? Vamos, de momento no nos ha llegado un informe negativo al respecto. Y seguimos mandando licencias. Y eso que no les gusta a las comisiones provinciales. Aunque una mañez todos los masicos, yo no lo entiendo. Normalmente yo creo que a los arquitectos y más en las comisiones provinciales esto no gusta, la verdad. No les gusta a ninguno, pero vamos, es que Una estos... cosa es que no les guste, otra cosa es que sea ilegal, que son cosas Claro, distintas. es porque a que veces- tienen la manía de decir, esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque esto no es normal en urbanismo. Bueno, porque no sea normal no significa que no se pueda hacer, ¿no? Digo yo, no creo que... La ¿no? opinión dominante, ¿verdad? Entre los... Es que esto eso tiene que no ser se ordenado hace con caso, casas y calles y ya de hecho esta ley ya introduce que la vivienda aislada solo es cuando la autorice el ayuntamiento, porque hay muchos ayuntamientos que no quieren ni tener viviendas aisladas fuera del suelo urbano porque dice que les causa muchos problemas. Que hay una vivienda aislada no significa que el ayuntamiento le tenga que prestar los servicios, es decir, que hay un señor, se le ocurra en su finca a 7 kilómetros de Caspe ponerse a vivir, no significa que tenga que ir el camino de la basura, ¿eh? A ver, que nos pongamos, porque luego viene, es que yo tengo una vivienda legal. Bueno, pues que se ha ido al Quinto Pino, ¿verdad? Que nuestros servicios aquí, usted tendrá que traer la basura todas las mañanas cuando venga a trabajar, o una vez a la semana, o como quiera usted traerla, si la quiere traer, y si no, se dedica usted a hacer lo que quiera con la basura o con lo que sea. Ese no es el caso de nuestros problemas. No. O sea, el problema es que no estamos paralizados ahí y nadie nos dice nada. O sea, por ejemplo, los expedientes de legalización, que hay algunos, que sí tienen los 10.000 metros, que ha dicho, por cierto, que se necesitan tener los propios, ¿no? Sí. Pero en cambio yo, según tengo entendido en Caspe, sí te admiten que te los cedan el vecino, un familiar, que estén juntos. Ah, y le limitan el derecho de edificación a él. Sí, claro. Sí, claro, exacto. No, O sea, pues para eso- estos interpretan la ley como les da la gana, o sea, no Entonces, permiten... tienes que aportar un certificado que el que te lo cede no va a construir. Entonces tenemos otro problema y es en esos expedientes que están paralizados, por ejemplo el mío, con el proyecto pasado por el Colegio de Arquitectos, con los 10.000 metros que me los aceptaron, lo tengo hace 1 año y medio, nadie me responde a nada. Lo he llevado al contencioso administrativo, me han quitado la sanción, la cual me la tienen que devolver, pero sigo estando ahí sin nada, o sea,
los servicios jurídicos, o sea, los ¿Y usted no ha tramitado la licencia de obras a la Comisión Provincial? Yo la he pasado todo el expediente al ayuntamiento. Pues si en el ayuntamiento durante un plazo de 6 meses no le contesta, usted puede ir con silencio positivo a tramitar su licencia directamente a la Comisión Provincial. No, llevo 1 año y medio. Pues puede pedir la licencia directamente a la Comisión Provincial. Pero a la Comisión Provincial le pedirán la propiedad. En este caso ha sido mi hijo quien me ha cedido los derechos. No, que sí. O sea, que no digo que se esté bien o esté mal. No, sí. Claro. Que, a ver, que es eso fácil. Es lo que me han admitido en el ayuntamiento. Pero ¿qué pasa? Que los servicios técnicos me remiten a los servicios jurídicos. Y los servicios jurídicos a los servicios técnicos. No salimos de ahí. Pero un ayuntamiento ni cualquier administración tiene obligación de resolver, ¿verdad? Y no tiene... Tiene que resolver, tiene que contestarle que sí o que no. Que en un Estado de Derecho es impresentable que una administración pública a una petición de un ciudadano, lo cual no quiere decir que le dé la razón, pero no que le responda y que le responda adecuadamente y fundado a derecho. Con la normativa, en 6 meses usted puede ir a pedir la licencia a la Comisión Provincial. Antes de yo presentar el expediente, yo recibo una carta, pedí el legalizar, entonces yo recibo una carta del arquitecto municipal y me dice que sí, que puedo legalizar independientemente de la sanción. Pues vale, yo presento todo el expediente y ahí está, 1 año y medio. Si no lo entiendo. Bueno, pues Luego, ya es un hay problema otra de cosa, gestión. y perdone, Sí. yo conozco a gente de Alcañiz, voy por la carretera de Castelseras, ¿no? Sí. Bueno, yo veo allí verdaderas edificaciones Sí. que lo que dice usted de los 60 y tantos metros No, me mentira. concuerda. No, Digo porque he estado en alguna de ellas. Yo también le digo, por eso he dicho que la mía es la que cumple. Porque a mí me vinieron que venir a medir los técnicos de la... Nosotros damos unas licencias de 60 metros. Y posteriormente, aquellos que se pasan de metros tienen expediente de sanción económica, la pagan y lo dejan. Vale. Eso ha sido una figura, exactamente. La actual alcaldesa nos para las obras y les hace arreglar. Anteriormente les poníamos una sanción económica siempre que no superaran los 150 metros. Si han pasado 150 metros han tirado. Tengo amigos allí. Y hay algunos que son anteriores a nuestra etapa, que no estaban en la ley. Pues hace 5 o 6 años yo era la concejal de urbanismo y si mide más de 60 metros habrá pagado la correspondiente sanción económica, que no es muy cara, que tampoco hay que pasarse mucho, y han hecho lo que... Es que, porque evidentemente dentro de una norma de distancias a caminos, de protección, de paisaje, ¿verdad que no quedan mal? Pero es así. Es mi vida y la de mi familia. Porque vienen mis nietos, vienen mis hijos, y ahí lo pasamos en grande. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo que vaya a mi casa porque me va a decir que no, que me dice yo no voy a la casa vieja. Y se va a la torre. Entonces, sí es cierto que aquí somos unos paraos en este pueblo, somos así, mientras no vemos que está sangrando el vecino, no movemos una mano, nos ha pasado a ti, pues apáñate y nadie mueve una mano, están las obras, los que venden materiales no venden, los albañiles... Es un desarrollo económico, Yo el cuando constructor... hice la torre no encontraba un albañil, Luego, ¿qué voluntad política en este momento? Y resulta que ahora están parados. Ya, vamos a ayudar también. Aquí es voluntad política y es voluntad de decisión. Evidentemente, lo que pasa en Alcañiz es que a 60 metros y 30 metros de porche pasas la inspección, los 30 metros de porche están a los 15 días va al albañil, vuelve a cerrar esos 30 metros y hace esos 20. Eso es lo que ha ocurrido en Alcañiz en casi todas las obras. Como has pasado la inspección, salvo que el portero vaya y se le ocurra volver a mirar, o vaya un concejal que es vecino y se le ocurra decirlo, han pasado muchos sin inspección. La mayoría tienen sanción económica y sanción pendiente. Lo que nunca se ha tramitado es lo después de la sanción, es decir, no se ha tramitado nunca el derribo, porque era una cuestión salvo que invadiera, lo que te digo, propiedades ajenas o caminos. Pero es una voluntad política. Es verdad que los ciudadanos nos pasamos, por lo que usted decía, porque tiene 60 metros termina haciendo 120 y eso hay que evitarlo, hay que plantear una unidad, en vez de unas mansiones, pues unas torres adecuadas a la situación del campo. Tenemos que hacer unas viviendas normales, no una vivienda salvo que tenga los 10.000 metros.
Si usted tiene los 10.000 metros, puede hacer la vivienda, pero si tiene usted menos de 10.000 metros, tiene que ser, no puedes construir en una parcela de 2.000 una edificación de 150, porque si la de al lado también tiene 150, la de al lado tiene 150, al final terminan siendo urbanizaciones pues, un poco ilegales, y eso hay que evitarlo. Pero es voluntad política. Si igual que han estado mucho tiempo sin inspección y sanción, existe un proceso, una normativa y un proceso de legalización y de interpretar la ley de la manera más favorable al ciudadano, habrá uno que tendrá que pagar, porque habrá hecho ilegalidades y tendrá que pagar, y de aquí a un futuro pagarán, porque no todo el mundo cumple. Eso es evidente. Pero hay que dar la oportunidad que aquel que quiera hacerlo dentro de la legalidad lo pueda hacer. Porque es una tradición y una costumbre en un pueblo, tampoco vamos a acabar con las tradiciones y las costumbres de los pueblos. Yo pienso que la mayoría de los que hemos sido sancionados hemos tenido la voluntad hasta el último momento de pagar. Ya, yo lo que no quiero es salir en ningún medio diciendo que soy un ilegal y que soy un estafador. Y usted si le dijeran, y usted ha intentado con su, pues comprar o que le cediera a su hijo el terreno, presentar un proyecto y legalizarlo. Y yo seguro que la mayoría de la gente, si le dijeran tienes que presentar un proyecto, presentar la licencia y pagar la licencia, pues encargaría el proyecto, pagaría la licencia y lo haría. Y eso es, la gente lo que quiere es tener su casa y además tu casa asegurada para poderla escriturar, para poderla acceder al vecino y para tener todo legal. Si eso es lo que nos gustaría todo. Lo que hay que hacer es una normativa adecuada y que todos seamos capaces, de plantearla. Y se puede hacer, pero no es la panacea de 100 metros, 200, tiene que ser más pequeño y con espacios correspondientes. O ya irnos a los 10.000 metros y vivienda. Bueno, tenemos el salón hasta las 9:30, por cuestiones laborales de la conserje tendremos que dejar esta conversación aquí. Después de, yo si queréis, después de las elecciones, cuando haya pasado ya todo, lo que podemos hacer es volver a traer a Yolanda y a Manuel para tener un mucho más amplio de cara a lo que va a ser el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Me permite una pregunta? Sí. Vamos a ver, una persona que ha llevado las escrituras al notario, las ha llevado al registro y posteriormente al catastro, ¿qué derechos le da eso? ¿Le da algún derecho o no tiene ninguno? ¿Se lo han admitido todo eso a trámite? O sea, escritura al notario, registro y a su vez el catastro. ¿Eso da algún derecho de legalización? Es una pregunta. Pues tiene derechos de transmisión futura, cosa que no tiene aquel que no. Lo que me extraña es que el notario le ha inscrito el edificio sin licencia. Es una cosa muy rara lo que puede ser, pero es una cosa así en principio muy raro. Muy raro porque normalmente exige el notario. Y más ahora, si es de hace 30 años, ¿verdad? Sí, es hace más de 12 años, ¿no? Eso. ¿Es hace 5 años? ¿Qué notario tenían ustedes aquí? No, que yo no hablo de aquí. Vale, no. A ver, antes si existen muchas casas de campo que no se pedía licencia y sí que se inscribían y las transmitías de uno a otro, pues las típicas torres o masadas de hace muchos siglos, eso sí que está. Pero yo creo que desde la ley del suelo, me parece que fue del 70 y... ¿Cuál fue? La ley del suelo, la 87 y no la anterior, ¿cuál es? Yo creo que lo más claro fue en el 92. En el 92 sí. En el 92 pero cuando 87, se llegaba a licencia, ¿verdad? En el 87, 92 yo he visto desde el 92, yo no conozco que haya habido... Exactamente, y en el 87 ya exigían en algunas edificaciones para su inscripción registral y exigían la licencia. Y yo estoy en el 87 la exigían, en la ley del suelo 87. Lo que me parece que fue el notario en el 92 cuando ya era en suelo urbanizable, es decir, en el rústico. Se exigía para poder inscribir en una nueva edificación, exigía la licencia. Desde el 92 yo no creo. Si se entró en el 92, legal, totalmente. Porque en el 92 no se pedía ni licencia. Tenían solo autorización agraria. Yo lo que conozco en Zaragoza. Otra cosa es lo que me han dicho y la realidad la que sea. Si quieres mentir... Una pregunta. No lo sé, yo desde el 92 que un notario sin licencia te inscriba una edificación me parece muy difícil. Una pregunta. El notario primero no inscribe, hacer escritura y luego llevar la inscripción. El notario, cuando hace eso, es porque hay un informe de un certificado de un técnico donde dice que eso tiene X años de antigüedad. Y en base a eso,
es cuando va al registro. Por eso, porque se anterior al 92. Pero con un certificado de un técnico, no... Sí. Pero eso es anterior al 92. O incluso con certificado del catastro que aparece el año de construcción de la edificación. Esos son, o sea que, yo decía de construcciones edificadas. Estamos hablando de inscripciones, pero son edificaciones anteriores del 87 que no se pedían licencia. Entonces, con que acredites la antigüedad del edificio, te la levanta el notario y luego puedes inscribir al registro. Pero yo pensaba que estaba hablando de una edificación reciente. De una edificación reciente, tú ahora vas mañana con un básico o una torreta de aquí a escribirla y si no llevas la licencia, el notario. Yo pensaba que era eso. Si es de antigüedad, sí, porque digo desde el 87, las anteriores del 87 se podían inscribir simplemente con el hecho físico de que existían. No necesitaban ninguna autorización. Bueno, pues En el suelo urbanizable, en el suelo urbano es más antiguo que el 60. muchas gracias a Yolanda y a Manuel, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que os haya servido de algo, que ese era el motivo principal de esta charla, que os sirviera de algo. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros.